Sus votantes lo celebraron en noviembre, cuando el populista ultraliberal Javier Milei venció al peronista Sergio Massa. El nuevo presidente argentino anunció un cambio radical de la política económica. Pero quiero decirles algo, tenemos la determinación para poner en caja las cuentas fiscales, tenemos la determinación para arreglar los problemas del Banco Central, tenemos la determinación para ponerle en pie a la Argentina y salir adelante. Maximiliano Madrigal vive en Morón, suburbio de Buenos Aires, y vende en el mercado local una yerba mate que Argentina exporta a Oriente Medio. Después de las elecciones presidenciales del 19 de noviembre, su proveedor le aumentó un 40% los precios. Así que tiene que decirle a los distribuidores más chicos que a partir de tal día sube un 40%. A los que más conozco, por ahí se lo sube un 20% y otro 20% lo asumí yo, digamos, porque los conozco y sé que la situación económica no da para subirle un 40% de una. Argentina sufre una inflación del 142%. Ahora el nuevo gobierno ordenó la desregulación de la economía mediante un polémico decreto con el cual modifica o deroga más de 300 leyes, entre estas la ley de alquiler y el régimen laboral. Maximiliano no sabe qué sucederá ahora que Milei ha asumido las riendas del país. Por lo pronto, el nuevo presidente no reemplaza el peso por el dólar, según prometió en campaña, y de momento se enfoca en un plan ultraliberal para, según dice, afrontar los problemas del país. Más de 14.000 barcos recorrieron esta vía en 2022. Es la cifra anual más alta vista en el Canal de Panamá en una década. Pero este año la situación ha sido distinta, por culpa de una sequía. Realmente la profundidad, la severidad de esta crisis es atípica, es muy alta. Así que vamos a pensar que nosotros desde aquí hasta 30 de septiembre del próximo año debemos estar operando con restricciones escaladas. La sequía fue un reto de envergadura y una característica única propia del canal lo hace todo aún más difícil. Y recordemos que la gran desventaja que tiene el Canal de Panamá con otras rutas marítimas es el hecho de que nosotros operamos con agua dulce, mientras que las otras rutas marítimas utilizan agua de mar. El Canal de Panamá necesita el agua de lluvia para operar con normalidad. Un descenso del nivel de las aguas limita el número de naves que pueden pasar por él, con el consiguiente impacto en la economía panameña, cuya actividad depende en un 40% del canal. Deberían estar llenos, pero muchos embalses en España estaban vacíos este año. Según la Agencia Estatal de Meteorología, solo llovió una quinta parte de lo habitual. Además, las temperaturas fueron las más altas desde que se tienen registros. Los agricultores del norte del país salieron a la calle para protestar por su situación. Temen por su supervivencia. Sin lluvia, las semillas de los campos no brotan y las flores de los frutales se marchitan sin dar fruto. Hoy estamos aquí básicamente por la incertidumbre que hay en el sector, por la falta de agua en el regadío y por el caos que esto supone, el no saber si podremos salvar alguna cosecha o si incluso los árboles podrán sobrevivir. El Estado debe ayudar, pero el problema de la escasez del agua persiste. En primavera, la policía descubrió en Andalucía 250 pozos ilegales y detuvo 26 personas. Según las autoridades, el agua se utilizaba para el cultivo de frutas tropicales como mangos. Una cuarta parte de las frutas y hortalizas de la Unión Europea se cultivan en España en grandes extensiones, pero la combinación de un consumo elevado y la falta de lluvia ha agravado este año el problema de la escasez de agua. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quería finalizar este año las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, pero sigue habiendo reservas, por ejemplo, en lo que se refiere a la protección de la selva amazónica. El gobierno francés critica que la industria y la agricultura europeas se verán sometidas en el futuro a regulaciones medioambientales más severas, mientras que sus competidores en Sudamérica no tienen que cumplir con esas normativas.
Después de que Estados Unidos y la Unión Europea impusieran este año sanciones a Rusia, la Comisión Europea ha decidido prohibir la importación de diamantes y joyas rusos. Esta medida entrará en vigor en enero de 2024. Pese a las sanciones occidentales y el establecimiento de un precio máximo para el crudo ruso, la economía de ese país creció en 2023. La inteligencia artificial se vuelve cada vez más poderosa. OpenAI, con su chat GPT, es la empresa hoy en día más popular del sector. Pero también otros consorcios como Amazon, Meta y Google han desarrollado sus propios chatbots. A la vez aumentan las advertencias contra el uso de la inteligencia artificial. Guionistas y actores de Hollywood hicieron huelga durante meses para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo, paralizando la industria cinematográfica. El paro de más de 100 días retrasó el rodaje de numerosas películas y series de televisión, lo que fue muy duro para muchos actores. Al final cedieron los grandes estudios y aprobaron, entre otras cosas, una subida del salario mínimo. El gobierno alemán ha aprobado unos 30.000 millones de euros en subvenciones para fomentar la construcción de fábricas de semiconductores. El dinero beneficiará a consorcios internacionales como la empresa estadounidense Intel y la taiwanesa TSMC. Ambas tienen intención de levantar en el este de Alemania nuevas plantas de chips. Alemania aspira con ello a independizarse de otros países productores como China. El consumo de Alemania no pudo sostener la economía en un contexto de alta inflación, y las perspectivas son funestas. Muchos expertos afirman que el estancamiento es inminente y que los incentivos son clave para impulsar la economía alemana. Es fundamental acelerar las inversiones, poner en marcha incentivos para la industria, para la capacidad de producción energética y para todo lo que contribuya a bajar los precios. Debido a la existencia de un agujero presupuestario en las arcas del Estado, podrían faltar los incentivos necesarios. La crisis se ha visto agudizada por una sentencia del Tribunal Constitucional alemán que impide reasignar los 60.000 millones de euros de un fondo destinado a la recuperación tras la pandemia. El gobierno tampoco puede financiar ese déficit con nueva deuda debido a una cláusula en la Constitución alemana. El ministro alemán de Economía prevé una fase difícil. Los proyectos relacionados con el Fondo para la Transformación y el Clima constituyen el corazón de la economía alemana. Creo que la opinión pública ya conoce los datos económicos. Debido a los 60.000 millones retirados de este fondo, se prevé que el crecimiento del país disminuya medio punto porcentual el año que viene, una merma que podría continuar en 2025 y 2026. Otro problema de envergadura para la economía alemana es la falta de mano de obra especializada. Un reciente sondeo revela que afecta al 40% de las empresas consultadas en todos los sectores, lo que hace que pierdan encargos o tengan que limitar su oferta. Aunque Evergrande haya recibido un nuevo impulso para su plan de reestructuración, los problemas del consorcio chino, con más de 300.000 millones de dólares en pasivos, y los de su competidor Country Garden, pesan sobre el conjunto de la economía china. La crisis inmobiliaria es un problema para la economía china. La causa, entre otras, es la posición preponderante que en China tiene este sector. Según los cálculos más conservadores, constituye el 20% del Producto Interno Bruto. Gran parte de los miles de millones pendientes corresponde a personas comunes que pagaron por adelantado apartamentos que probablemente no se construirán. Y tiene sus consecuencias. China en verano entró en deflación por primera vez en 2 años. También retroceden las inversiones extranjeras en China. Y según una encuesta del Banco Central Europeo, más del 40% de las empresas multinacionales quieren retirar su producción de China. Además, muchas empresas buscan fuentes alternativas para adquirir material y materias primas con el fin de reducir su dependencia del país asiático. Esto también se ha convertido en parte de una nueva estrategia de la Unión Europea con respecto a China. El desacoplamiento es claramente inviable. Tampoco es deseable, ni siquiera práctico para Europa. Pero como ya dije en enero y como lo detallé hace solo unas semanas, Europa necesita trabajar claramente en reducir los riesgos de algunas de las partes importantes y sensibles de nuestra relación.
Estados Unidos también busca redefinir su relación con China. Ambas partes compiten y tienen diferencias en la cuestión del comercio, el conflicto en torno a Taiwán y otros temas. Tras la reunión del presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping en noviembre, Biden calificó las conversaciones de constructivas y productivas, pero no se habló de ninguna solución concreta. En la Feria Internacional del Automóvil en Múnich, este año se presentaron 7 marcas chinas de vehículos eléctricos. El público comienza a mostrar interés por los competidores extranjeros. En teoría sí, me plantearía comprar un coche eléctrico chino, pero ahora conduzco un Mercedes. Los chinos, por supuesto, son mejores en cuanto a precios que Volkswagen. Estoy muy decepcionado con Volkswagen. Los números no son favorables para los fabricantes alemanes en el extranjero o en casa. Este año, la marca china de vehículos eléctricos BYD superó a Volkswagen como la marca más vendida en China. China tiene un mercado de automóviles eléctricos enorme, el mayor del mundo, y está desarrollando tecnologías. Europa se interesa por este sector y China ve que hay un buen mercado en el que pueden crecer. El gobierno alemán quiere seguir promocionando la producción de autos eléctricos. Aprobó recortes de impuestos corporativos de 32.000 millones de euros durante 4 años y anunció la expansión masiva de las estaciones de carga de vehículos eléctricos en todo el país. Y precisamente en el área de la movilidad ha habido algunos desarrollos positivos este año. En Italia circula desde hace poco un tren de la firma japonesa Hitachi que funciona con baterías. La Marina Comercial noruega cuenta con cada vez más naves con motores eléctricos. Y en Eslovenia despegó el primer avión de una startup alemana propulsada por hidrógeno. Fue tan solo una prueba, pero tal vez con futuro. Y este fue el resumen económico del año. Les deseamos lo mejor para 2024.